Ahí estamos. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Bien. Vamos a ver que los métodos que vamos a utilizar en el tracto gastrointestinal van a ser los estudios contrastados para evaluar el esófago, el estómago y el duodeno, la seriada, el tránsito de intestino delgado y el colon por enema. Estos son estudios dinámicos donde utilizamos por lo general el medio de contraste bario y vamos haciendo adquisiciones de imágenes mientras le vamos indicando al paciente que haga la toma, vaya realizando la toma del material de contraste y vamos viendo en vivo y en directo, digamos. Siempre que en la seriada utilizamos el bario como método de contraste, pero hay determinados casos que tenemos que tener en cuenta de no utilizar bario, por ejemplo, cuando hay sospecha de perforación o algún tipo de fístula, vamos a utilizar yodo porque, como vamos a ver más adelante, el bario por ahí puede generar cierta irritación de las serosas y después tipo retracciones y fibrosis, que por eso tenemos que tratar de evitar el bario en determinadas situaciones. En términos generales, vamos a tener la adquisición de imágenes que se caracteriza principalmente por, como vemos en este esquema, ¿sí? Imágenes por adición, ¿sí? Por ejemplo, en las patologías diverticular, sacular, que excede la luz del intestino, nos va a dar estas imágenes por adición, imágenes de sustracción, cuando vamos a ver que hay una imagen que hace prominencia hacia la luz, como por ejemplo en los pólipos, o también podemos tener la suma de ambas imágenes, y una forma de ver en los estudios contrastados, algo que es bastante frecuente, son estas imágenes de estenosis, por ejemplo en los cánceres, si estamos hablando de estenosis benigna, estas áreas de estrechamiento, y también cuando tenemos compresiones extrínsecas, podemos ver que si hay una patología que me está empujando mi intestino o el esófago, cualquier órgano que estemos estudiando tubular, vamos a tener, como vemos acá en el esquema, una compresión desde afuera. Vamos a ver el desplazamiento del tubo. Bien, comenzamos con el esófago. Sabemos que es un conducto muscular que se ubica principalmente en la porción central del mediastino, en el mediastino posterior más exactamente. Comienza más o menos a nivel de C5 y lo solemos dividir en tres porciones: la región superior, media e inferior. Es importante conocer que tenemos estrechamientos fisiológicos y también tenemos improntas para no confundirnos con patologías, ¿sí? Esto lo vemos en la mayoría de los pacientes y, como les decía, no hay que confundir que sea un proceso patológico. Los estrechamientos vamos a ver a nivel superior, en el esófago superior, en la unión faringoesofágica, y en la porción inferior a nivel de la unión esófago-gástrica, ¿sí? Esto no hay que confundirlo con estenosis. Y las improntas
que podemos ver un poco acá es a nivel de la aurícula izquierda y un poquito más arriba en el tercio medio a nivel del callado. Estos son los métodos que usamos más frecuentemente para estudiar el esófago. Podemos solicitar una radiografía directa, una de porción cervical, frente y perfil. Se usa más que nada en pacientes que sospechamos ingestión de cuerpos extraños, pero hay que tener en cuenta que no es útil para cualquier cuerpo extraño, ¿sí? Por ejemplo, si sospechamos que hay una ingestión si tenemos el antecedente, perdón, de algún material radiodenso, como una moneda o un hueso, pero que tiene que ser importante su tamaño, la radiografía a ese nivel nos puede ayudar. La realidad es que por lo general suelen pasar y si el paciente se presenta en una guardia, por lo general directamente se solicita una endoscopía, ¿sí? Pero en otras ocasiones hay veces que no tenemos el acceso a una endoscopía y tenemos que utilizar la radiografía. El otro estudio que utilizamos, como le decía, es el esofagograma. El esofagograma se puede hacer sin cuando damos solamente el bario, ¿sí? Y doble contraste es cuando utilizamos, además del bario, aire. ¿Cómo le damos el aire a ese paciente? Por lo general, le damos un granuladito como un efervescente, ¿sí? Que nos ayuda a distender, no solo a distender, sino a que esa mucosa sea mejor visualizada con el aire y con el bario. Como dice acá, también recordar que en los pacientes con sospecha de ruptura o perforación no vamos a utilizar el bario, sino vamos a utilizar contrastes yodados. ¿Para qué utilizamos o cuándo va a ser más provechoso este estudio? Para valorar divertículos, pacientes con trastornos de la motilidad, reflujo, hernia, varices, y también para sospechas de tumores. La tomografía también la podemos usar, pero va a quedar reservada para cuando necesitemos evaluar estructuras vecinas o compromiso regional. Bien, la rotura esofágica es la causa más frecuente es iatrogénica, pero también se puede dar cuando tenemos pacientes con antecedentes de traumatismos de tórax. Existe también la rotura espontánea, ingestión de cáusticos o determinados cuerpos extraños. Recordar nuevamente el contraste iodado, que no usamos el bario, y la tomografía es un método que nos va a permitir valorar, por ejemplo, cuando tenemos neumomediastino, como vemos acá abajo, ¿sí? La presencia de aire por fuera de las estructuras de la vía, perdón, del mediastino. Fíjense acá, se ve el aire que rodea a la aorta, ¿sí? Muchas veces, perdón, también podemos ver el escape de contraste si al paciente le damos un traguito de yodo, ¿sí? O colecciones. Bien. Los divertículos son herniaciones saculares de la pared que anteriormente en el esquema vimos en las diapositivas anteriores que eran imágenes de sustracción. Y tenemos que los divertículos pueden ser verdaderos o pseudodivertículos, dependiendo si están formados por la mucosa, la submucosa y la muscular. Los sitios más frecuentes de presentación son estos como marca acá,
a nivel superior tenemos el divertículo de Zenker, que este es un paciente, si ven acá, este es un estudio contrastado, le damos el bario al paciente, y después vamos viendo, ¿sí?, cómo el paciente va deglutiendo el material de contraste, y hacemos plaquitas, lo ponemos de frente, acá se puede ver de frente cómo esta imagen sacular de bordes bien netos presenta una retención del material de contraste con un nivelito, con un nivel hidroaéreo. En este caso sería del material de contraste. Y esta sería una placa que es oblicua, ¿sí? Acá tenemos la columna vertebral, no es un perfil estricto, y vemos acá nuevamente la imagen sacular. Esto es uno de los divertículos más frecuentes, en realidad es un pseudodivertículo, y otros que podemos encontrar son estos, que son el epifrénico, y bueno, acá no puse un ejemplo de divertículos por tracción, que por lo general lo vamos a encontrar en el sector medio del esófago, y se suelen dar, digamos, por adenopatías cicatrizales, ¿sí?, que estén cerca del órgano, y cuando cicatrizan con cierta fibrosis, producen una tracción de las paredes del esófago. Dentro de los trastornos de la motilidad, que es bastante frecuente de ver también a nivel del esófago, la acalasia es uno de los más visualizados, que se caracteriza por la ausencia de ondas peristálticas y la falta, ¿sí? Acá vamos a ver, este es un ejemplo de un paciente con acalasia, donde vemos como no hay que confundir con una estenosis, sino que esto es la falta de, o sea, como es un estudio dinámico, lo vamos a poder ver que el paciente tiene esta distensión de la parte proximal del esófago, se retiene el material de contraste y va pasando lentamente por esta área que se llama signo de la cola de ratón o pico de ave. Muchas veces, dependiendo del grado de acalasia, se produce una marcada distensión del esófago, y por ahí también se lo puede encontrar si el paciente se va a hacer una radiografía de tórax, y ya podemos verla a la distensión del esófago, ¿no? Por ahí no hace falta, digamos, el bario. En este caso, tenemos otra de las causas de los trastornos de motilidad, es el espasmo esofágico difuso, que también se suele ver en pacientes por ahí más añosos. Se caracteriza por contracciones que no son propulsivas. El paciente refiere en la consulta como que no le pasa la comida y que le genera mucho dolor, y se caracteriza por estas imágenes del esófago como áreas dilatadas, y otras que alternan con áreas de menor calibre, ¿sí? Que, digamos, por la imagen se da el nombre de esófago en sacacorchos. La enfermedad por reflujo es una enfermedad bastante frecuente, que se caracteriza por ardor y síntomas por ahí respiratorios. En este caso es de utilidad la seriada esófago gastrodenal, porque nos permite ver alteraciones anatómicas. Por ahí la mayoría de las veces, no siempre, suele ir acompañados de hernia y esofagitis. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que nos permite ver este estudio? Miren, acá
acá tenemos el esófago, bien, la columna con vario. Esto sería un esófago, digamos, con contraste simple, ¿no? Tiene solo vario. Y acá sí tenemos la columna con el vario y el aire. Esto sería el doble contraste, que nos permite ver esa mucosa irregular con pequeñas ulceraciones. Si ven acá, bien los plieguecitos bastante irregulares, muchas veces se llegan a ver nodulitos. En este caso me inclino para decir que es más la irregularidad de la mucosa, y por ahí, como les decía acá, les mostraba algunas ulceraciones que caracterizan a la enfermedad por reflujo. Estos pacientes por ahí suelen acompañarse de la hernia hiatal, que si recuerdan es, digamos, el ascenso del estómago a través del hiato esofágico, ¿sí? Y hay hay 3 tipos de hernia hiatal. Tenemos la hernia hiatal por deslizamiento, en donde asciende el esófago, también asciende el cardias. Miren acá, a este nivel se ve el diafragma y cómo sube todo el estómago. Sí, hay distintos grados, muchas veces sube toda esta parte, y esa es por deslizamiento, asciende el cardias también. Después tenemos la paraesofágica, no es bastante frecuente de ver, esta es la más frecuente, es la A, ¿sí? Y como les decía, la paraesofágica queda el cardias y pasa parte del fondo del estómago y queda paralelo hacia, a la región inferior del esófago. Las varices esofágicas, bueno, la principal causa es la hipertensión portal, secundaria a cirrosis en pacientes alcohólicos. Vamos a ver estas imágenes a nivel del tercio inferior, por lo general, donde comienzan del esófago. Depende del grado, quizás pueden ir yendo hacia la parte medial del esófago, y se van a ver como estructuras tubulares, serpiginosas, como vemos acá, ¿sí? Que se proyectan en la parte inferior. También se utiliza la tomografía, la angiotomografía, ¿sí? Hay que hacerlo, en este caso hay que hacerlo en tiempo venoso, y vamos a visualizar. Esta es una tomografía, un corte axial, donde acá, bueno, está la luz esofágica es virtual, pero vemos alrededor todas estas estructuras tubulares con material de contraste. Esta es la aorta, y estas son estas estructuras que son las varices. Si hacemos una reconstrucción, como vemos acá arriba, ¿sí? Vemos cómo aparecen acá bien los vasos en la parte esofágica inferior. Bien, ¿cuáles son los tumores benignos más frecuentes a nivel del esófago? El principal es el leiomioma. Es un tumor que aparece por debajo de la mucosa y deforma la luz. ¿Sí? Vamos a ver acá cómo existe una imagen, una falta de relleno, ¿sí? De bordes bien regulares que genera una estenosis. Vamos a ver que hay estenosis que tienen características benignas. ¿Qué nos va a dar eso? Las características benignas de la estenosis es que son más alargadas, un trayecto un poco más largo, de paredes lisas, con una luz central que muchas veces depende, digamos, del tamaño de la lesión para poder ver. Y si vemos acá,
Este es un corte sagital, ¿sí? En una tomografía, donde vemos a nivel de la luz del esófago esta imagen con densidad intermedia de bordes lisos, y bueno, este paciente fue a una endoscopía con toma de biopsia, donde se llegó al diagnóstico del leiomio. En el caso de los tumores malignos, por lo general generan estenosis, que nosotros podemos ver acá. Este es una placa de frente con ingestión de bario, ¿sí? Y se ve claramente, ¿no?, esta extensa área de estrechamiento de la luz, que comienza, eso tiene, las estenosis malignas tienen un comienzo abrupto con bordes bastante irregulares. Y bueno, obviamente no hay que olvidarse de la clínica con la que viene este paciente, con la pérdida de peso. Bueno, son pacientes que vienen bastante sintomáticos. Y en el caso de los métodos de imágenes, siempre luego de estas imágenes se solicita la tomografía para poder valorar el compromiso de órganos vecinos. Acá tenemos otro ejemplo. Fíjense, acá comienza la estenosis de una forma abrupta, tiene estos hombritos que por ahí le llamamos los hombros de la lesión. El estrechamiento es bastante alargado y de paredes bien irregulares, que acá también la podemos ver, y cómo se produce la, digamos, una dilatación proximal a la estenosis. Profe, yo tengo una consulta. Estas Sí, radiografías, ¿no? De tórax se sí, ven como un poquito más, sobre todo esta, la de la izquierda, se ve como un poquito más oscura, como si estuviera más penetrada, ¿no? ¿Hay sí. algún cambio de metodología cuando se hace este tipo de estudio o se hace la radiografía de la misma manera y esta nomás salió Re- así más? sí, sí, en realidad esto se hace con radioscopía, ¿sí? Nosotros vamos, o sea, no son por eso les decía al principio, no son estáticas las imágenes, son dinámicas, ¿sí? Nosotros le vamos pidiendo al paciente que tome, que haga los traguitos de bario, y podemos ver, vamos siguiendo a través de un monitor cómo esa columna de bario ingresa al esófago, ¿sí? Y pasa hacia el estómago, ¿sí? Entonces, nosotros vamos viendo continuamente, o sea, tratamos de, digamos, no obtener tantas imágenes porque lo estamos irradiando al paciente, ¿sí? Pero recuerden que es dinámico, no es que le damos al paciente que tome y le pedimos al técnico que nos haga una placa, sino que vamos viendo en un monitor cómo va pasando ese bario por el esófago. Perdón, y también existe la posibilidad de filmar todo Claro, el estudio, entonces ahí tenemos después para repasar todo el estudio en forma dinámica también, digamos, porque por ahí es lo que al cirujano le sí, importa también ver la parte de la movilidad. sí, sobre todo las filmaciones lo usamos más cuando estamos haciendo las videos de edición, cuando estudiamos mejor, digamos, la videodeglución en la parte superior y proximal del esófago, que son los trastornos de la motilidad que podemos ir estudiando. Bien, seguimos entonces con el estómago y el duodeno. Recuerden que cuando hacemos, digamos, por lo general, cuando empezamos a estudiar el esófago, o sea, el estudio que se pide es el esófago, la seriada esófago gastroduodenal, o sea, es un estudio donde ya estudiamos el esófago, el estómago, hasta el duodeno, ¿sí? Y acá tenemos doble contraste. Esto nos permite digamos, el bario, como les decía, pintar bien las paredes, la mucosa para valorar,
y de suma importancia el aire para poder distender bien el estómago y poder estudiar. Vamos a ver acá, ¿sí? El techo del estómago, la curvatura menor y bien la curvatura mayor. El paciente está acostado, ¿sí? Y cuando el paciente tomamos placas o visualizamos el estudio de frente con el paciente de pie, vemos cómo baja todo el vario, ¿sí? Y podemos visualizar bien lo que es el píloro y el bulbo duodenal, que tiene esta formita triangular. Y acá ya comienza a pasar el contraste, el vario, comienza a pasar hacia el intestino delgado, el yeyuno, y pueden visualizar bien esos pliegues característicos en hoja de lecho que tiene el yeyuno, al margen de la ubicación a nivel de la parte superior izquierda. En el estómago nos sirve, esta seriada nos va a servir para pacientes con antecedentes de gastritis, ¿sí? Donde vamos a poder visualizar pliegues un poco más engrosados, porque recuerden que la mucosa va a estar irritada, entonces vamos a poder visualizar pliegues un poco engrosados. Muchas veces se pueden visualizar erosiones con pequeñas ulceritas. Perdón, acá lo que podemos ver en realidad acá nos están marcando, muchas veces encontramos estos pólipos hiperplásicos, se ve una imagen con falta de relleno y como alrededor tenemos esa imagen como en anillo que marca el contraste retenido a nivel del pedículo del pólipo. Y la úlcera gastrodenal es más frecuente de ver a nivel del bulbo duodenal. Acá en este nivel vemos el bulbo, que bueno, no está muy distendido, pero en esta plaquita podemos ver a nivel de la curvatura menor esta imagen que sería el nicho ulceroso con plieguecitos que convergen hacia la lesión. Lo cierto es que esto hoy, digamos, cada vez se ve muchísimo menos por el uso de la endoscopía, ¿no? Los tumores gástricos, dentro de los tumores benignos, tenemos los pólipos, fibromas, los lipomas, que se suelen ver como lesiones que protruyen hacia la luz del órgano, ¿sí? Acá tenemos, en este caso, tenemos múltiples, ¿sí? Acá tenemos un pólipo sésil, y acá tenemos otro, cómo se define bien los contornos bien regulares, ¿sí? Y acá, como se marca, en este caso, lo que es el pedículo del pólipo. Y dentro de los tumores gástricos malignos, recordar el adenocarcinoma es el principal, y después, que es bastante también frecuente de ver, es el GIST, que acá le quería mostrar este ejemplo. En este caso utilizamos una tomografía. Es importante cuando sospechamos una lesión a nivel del estómago, si vamos a pedir una tomografía, que pidamos que el paciente ingiera agua antes de hacerle el estudio. ¿Por qué? Fíjense, este es el estómago, ¿sí? Y no está distendido el estómago, ¿sí? Acá repetimos, a ese paciente le damos que tome 2 o 3 vasos de agua, y ahí recién hacemos la adquisición de las imágenes. Y fíjense cómo acá quizás esto podía pasar desapercibido, y acá con el estómago bien distendido decimos, uy,
acá hay una imagen, ¿sí? Bien redondeada, de bordes netos, como el agua distiende el estómago y nos da, este es un corte coronal, nos da la posibilidad de estudiar bien la curvatura menor del estómago, en este caso, con esta imagen redondeada, con densidad intermedia, de bordes netos, que, bueno, vamos a sugerir que se realice una endoscopía. En este caso, este es un paciente con un GIST confirmado. Pero también muchas veces le damos para que ingiera no solamente agua, que el agua es muy útil, pero también se le puede dar contraste. En este caso vemos un engrosamiento bien irregular de la pared del estómago, que se trataba de un adenocarcinoma. Bien, pasamos al intestino delgado. Un poco veníamos viendo las características del yeyuno, ¿sí? Que se ubica primero anatómicamente, se ubica en la región superior izquierda del abdomen, y se caracteriza por pliegues bien delgados en hojas de lecho, ¿sí? Y el ilion vamos a tener ubicado en la región inferior derecha, y se caracteriza por pliegues que son un poco más pequeños y sus contornos son más lisos. En el intestino delgado tenemos la opción de utilizar el tránsito de intestino delgado, la enterotomografía, la enteroresonancia, son estudios que se están utilizando mucho ahora en el último tiempo. El tránsito de intestino delgado le damos este contraste, el bario, que utilizamos también para los estudios que estábamos viendo anteriormente, lo utilizamos para el tránsito, ¿sí? Nada más que vamos a ir tomando, una vez que le damos al paciente que ingiere el contraste, vamos a ir haciendo placas seriadas, ¿sí? Por lo general depende cada paciente, pero tenemos que esperar que ese contraste atraviese todo el yeyuno, todo el ilion, y veamos que el contraste llegue en el colon, ¿sí? Eso depende, puede demorar entre 2-3 horas, y hay pacientes en que demoran 5 horas. Entonces, lo importante es ver que el contraste llegue hacia el colon. Esto sería un tránsito de intestino delgado, ¿sí? Esto es una placa directa de abdomen, y vemos cómo el bario va distribuyéndose por todo el intestino delgado. Esto es un ejemplo de una enterotomografía. ¿Qué se le da al paciente? Al paciente obviamente se le hace una preparación el día anterior, viene con una dieta liviana, y le damos mannitol en ese momento, para poder distender bien la luz del intestino delgado. Acá ven bien las asas de intestino delgado, cómo están distendidas por el líquido. Este líquido es el contraste, esto que les digo es el mannitol. Lo que tiene de malo esto es que muchas veces el paciente no tolera y les agarra urgencia, necesitan ir al baño. Entonces por ahí hay pacientes que no toleran y no llegamos a hacer la adquisición de imágenes, y no distiende bien el intestino delgado. La verdad que es un poco complicado de estudiar el intestino delgado. Y también se utiliza contraste endovenoso, que nos va a permitir ver las paredes de si realzan, no realzan, si hay edema, si hay inflamación, ¿sí? Tanto la enterotomografía como la enteroresonancia nos dan mucha más información que el tránsito de intestino delgado. ¿Para qué suelen pedir estudios de intestino delgado? Por lo general, cuando hay sospecha de enfermedad celíaca, síndromes malabsortivos,
que se caracterizan por diarrea, pérdida de peso, alteraciones que son muy específicas en el laboratorio. Y solemos encontrar, puse acá una enterotomografía porque estamos usando bastante ahora. Vamos a ver, la dilatación de las asas intestinales. Siempre hacemos un barrido de imágenes antes de darle el manitol, y luego, una vez que le damos el manitol y las asas están bien distendidas, podemos ver el engrosamiento. A ver acá, vamos a ver, acá se ve un poquito mejor, el engrosamiento parietal difuso. Muchas veces podemos ver la yeyunización del ilion, o sea, se invierten los pliegues, digamos, como habíamos dicho que el ilion tenía como paredes un poco más lisas, no pliegues tan prominentes como el yeyuno, vamos a ver el ilion más bien tirando hacia yeyuno. También acá, lo que estamos marcando acá es, si ven acá como muchos puntitos con densidad intermedia, son múltiples imágenes ganglionares a nivel de la raíz del mesenterio. Y fíjense acá cómo este yeyuno está como más liso, ¿sí? Que decíamos que tenían esas hojas de lecho, y en realidad acá vemos ausencia de esos pliegues prominentes que caracteriza el yeyuno. Por lo general se suele ver en la enfermedad celíaca. Llegamos a las enfermedades inflamatorias intestinales. Tenemos la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Por ahí comparten ciertas características, pero es importante saber que la enfermedad de Crohn afecta el intestino delgado, especialmente el ilion terminal, el colon y el recto, a diferencia de la colitis ulcerosa, que afecta el colon y el recto. La colitis ulcerosa se caracteriza por una afectación continua de la pared intestinal, que por lo general se inicia en el recto, y en cambio la enfermedad de Crohn es una enfermedad que es discontinua, ¿sí? Tiene regiones con compromiso que alternan con otras sin afección parietal. ¿Cuáles son los hallazgos por imágenes en la enfermedad de Crohn? Se caracteriza por el engrosamiento parietal, hay refuerzo, un hiperrefuerzo de la mucosa que marca la actividad de la enfermedad, la inflamación de esa mucosa, la fragilidad. El signo del peine, que también tiene que ver con la hipervascularización regional por esa inflamación, y la estratificación mural, que vamos a ver más adelante. Se complica el Crohn con múltiples fístulas y o abscesos. En el caso de la colitis ulcerosa, vamos a ver el engrosamiento parietal, la mucosa irregular, granulada, nodular muchas veces, ulceraciones lineales y en botón de camisa, y alteraciones en la densidad de la grasa regional, que vamos a ver también en las imágenes por, digamos, la inflamación regional que se produce. No solamente vamos a ver la alteración de la pared, sino a nivel regional. Tardíamente se puede ver el colon liso. Las complicaciones más frecuentes de la colitis ulcerosa son la perforación y el megacolon tóxico. Bien, un poco para ver las imágenes acá. Esto es una tomografía, un corte axial con contraste. Acá ven la aorta, y también tenemos contraste oral a nivel del colon. Si vemos acá, vemos una extensa área de engrosamiento parietal, transmural,
Fíjense cómo afecta una región larga del intestino delgado, estaríamos acá, y esto, la hipervascularización que decíamos, se caracteriza por estas imágenes tubulares, que muchas veces le dicen el signo del peine, que también pueden ver acá, cómo se marca los vasos rectos ingurgitados por la inflamación regional. Acá nuevamente, extensas áreas de engrosamiento parietal. Si se fijan acá, la mucosa como toma el material, se ve más blanquita, toma el material de contraste, y también podemos ver acá también hay otra área de engrosamiento parietal con la mucosa que toma ese material de contraste, que se ve más densa, más blanquita, y la grasa regional, como está como nubosa. Nosotros muchas veces le llamamos mesenterio nebuloso o nuboso, ¿sí? Es por la misma congestión regional. Acá esto es lo que se llama intestino liso, que se da en la colitis ulcerosa ya en estadios. De hecho, ahora mucho no se ve esto, digamos, porque realmente se llega al diagnóstico más rápidamente y no llegamos a ver estadios así tan avanzados. Bien, los tumores, dentro de los tumores benignos, nuevamente como similar al estómago, que veíamos los pólipos, adenomas y lipomas, que siempre te dan esa imagen, como vemos acá. Vamos a ver esta imagen como que empuja hacia la luz de paredes bien regulares, ¿sí? Esto vemos así y lo informamos como de características benignas, ¿sí? Produce un estrechamiento regional de la luz, pero de una forma bastante regular, con bordes lisos. Y dentro de los tumores de intestino delgados malignos, vamos a tener los GIS, linfomas, carcinoides, que se caracterizan por extensas áreas de estenosis, obstrucciones. Acá vemos esta región, como que acá tenemos múltiples áreas de estenosis, estrechamientos de la luz de forma bastante irregular. Acá también vemos la pared muy irregular, ¿sí? Que no se distiende. Por ahí, cuando estamos haciendo este estudio, en este caso un tránsito de intestino delgado, lo que podemos hacer es apretar un poco la panza del paciente y tratar de ver si eso se distiende, que por lo general, si es algo maligno, por lo general son estenosis rígidas, entonces no es fácil ver la distensión de la luz. Y en este caso es una tomografía, ven esta región con este engrosamiento parietal del intestino. Fíjense, normalmente la pared del intestino como mucho tiene que medir 3 milímetros, y miren acá este engrosamiento importante de la luz, heterogéneo, la densidad, que muchas veces va acompañado de imágenes ganglionares regionales. En este caso no vemos ganglios, ¿no? Bueno, para ir terminando, pasamos al colon. Los métodos que podemos utilizar de imágenes: la radiografía simple, el colon por enema, que también puede ser simple o doble contraste, simple con bario y doble contraste, bario y aire. Este es un ejemplo, ¿sí? Esto, lo que se ve en blanco, es el bario. Nosotros por lo general lo que hacemos es, primero introducimos el bario que pinte las paredes, la mucosa, ¿sí? Tratamos de sacar. Luego vamos girando al paciente y vamos sacando la mayor cantidad de bario que
y luego introducimos el aire para distender y poder ver si hay alguna lesión. Recuerden que la endoscopía hoy en día es el método de elección y la tomografía y la resonancia quedan por ahí reservados para la estadificación y seguimiento, pero también la tomografía se está utilizando como también la colonoscopia virtual con las reconstrucciones que nos permite hacer, que vamos a ver una imagen más adelante. Lo más frecuente de ver es la enfermedad diverticular, que son las evaginaciones, esta que vemos las imágenes saculares de la luz colónica, son divertículos verdaderos, y vamos a ver que la prevalencia de la diverticulosis aumenta con la edad y muchas veces se puede complicar y nos pueden llegar a la guardia con sintomatología característica. Muchas veces los pacientes no tienen el diagnóstico previo y nos encontramos en ese momento con el diagnóstico de una diverticulosis o diverticulitis cuando se produce uno o muchos de esos divertículos se comienzan a inflamar, ¿sí? Y se pueden asociar a perforación o múltiples colecciones. ¿Qué podemos utilizar en el caso del que el paciente llega a la guardia? Muchas veces con sospecha de diverticulitis podemos pedir una ecografía, no siempre se ve, pero podemos encontrar, en este caso, vamos a ver un corte axial del intestino del colon, ¿sí? Y acá vemos esta imagen sacular con esta área que es el aire, esta área hiperdensa, hiperecogénica, perdón, que se asocia a este aumento de la ecogenicidad regional por la inflamación, ¿sí? Si vamos a la tomografía de este paciente, vemos esto más o menos a nivel del sigmoides, esta irregularidad acá parietal, y si vemos acá nuevamente esta inflamación de la grasa regional acá se ve una laminita líquida que acompaña la enfermedad diverticular con un proceso inflamatorio regional. Acá podemos ver mejor, este es un corte coronal de este paciente, ¿sí? Vemos a nivel del sigmoide esta parte bastante engrosada del colon con esto que se ve acá, que es la grasa regional afectada, con una lámina líquida. Muchas veces podemos ver colecciones, abscesos peridiverticulares que, bueno, después de un tratamiento tenemos que ir controlando. Y bueno, este es el colon por enema, doble contraste en un paciente que vemos múltiples imágenes diverticulares. Si bien la localización más frecuente es colon descendente y sigmoides, muchas veces también podemos tener a lo largo de todo el colon. Acá vemos, esta es la región del ángulo esplénico. Y para ir terminando, el cáncer colorectal es una neoplasia bastante frecuente, la principal del tracto gastrointestinal, del tipo adenocarcinoma, y hoy en día es una de las principales causas de muerte en hombres y mujeres. Se originan por lo general de pólipos adenomatosos y se caracterizan por signos y síntomas como sangre en materia fecal, pacientes tienen alteración en el ritmo evacuatorio. La metodología que utilizamos para el diagnóstico es el colon por enema y nuevamente la tomografía, la resonancia y el PET se utilizan en el caso de la confirmación
para estadificar al paciente. Recordar que hoy se utiliza, está indicado como screening la fibrocolonoscopia a partir de, de los 50 años. Los estadios del TNM se lo dividen A, B, C, depende, digamos, la extensión. El A es la enfermedad que está ligada a la pared del colon. El B, extensión hacia la grasa pericólica, como veíamos recién cómo se afecta en muchas situaciones la grasa pericólica, no solamente en el cáncer. En pacientes con el C es cuando tenemos metástasis a ganglios regionales, metástasis a distancia. Formas de presentación, polipoide, anular o en anillo, y de forma infiltrantes como ulceraciones también se pueden presentar. Las metástasis más frecuentes, los sitios de metástasis son el hígado, pulmón y las glándulas suprarrenales en menor frecuencia. Las imágenes, vamos a ver, esto es un estudio de un colon con contraste con bario, ¿sí? Vamos a ver una extensa área de disminución del diámetro con una estenosis de bordes irregulares. Esto nos da el signo de la manzana mordida, ¿sí? Si ven, como que manzana y acá tenemos la mordida. Acá se repite ese signo, ¿sí? Con en el medio podemos ver la extensa estenosis de bordes irregulares. Profe. En esta tomografía, corte, ¿sí? Uy, ¿hola? No, quería preguntarle, en este caso el TAC Sí, se es escucha. con contraste. Sí. Eso, gracias. ¿Cómo? No escuché la pregunta, disculpen. Si la tomografía es con contraste, pregunto. Ah, en este caso, esta tomografía que tenemos acá abajo es sin contraste, ¿sí? No tenemos contraste. Pero podemos ver en este corte, como es una enfermedad, como vamos a ver acá, avanzada, porque aparte de ver el engrosamiento parietal, ya estamos viendo la afección de la grasa pericólica y otra cosa más. Acá vemos estas imágenes nodulares que corresponden a ganglios regionales. Estamos, entonces ya es una enfermedad avanzada. Acá nuevamente, no solamente vemos el engrosamiento, esa grasa, que es la afección, es la enfermedad que está avanzando, con algunas imágenes ganglionales, que en realidad se ven mejor acá. Esta es la colonoscopía virtual que les decía, de este paciente. Fíjense cómo acá se ve el ángulo hepático, ¿sí? Esta extensa área de estenosis, que mejor la visualizamos y que también nos da esta imagen, ¿no?, de la manzana mordida. Acá la tenemos en la colonoscopia virtual que se lo hace con el tomógrafo, ¿sí? También hay que insuflarle aire al paciente. Bien, con esto terminamos. Bien. Bueno, hacemos unos minutitos de recreo, Laura, y vamos a hacer 2 grupos.
Bueno, y vamos a trabajar sobre los pacientes que estaban en la aplicación. Vamos a terminar eso. Bien. Bueno, entonces a las y 15 retomamos 5 minutos. Bueno.